Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes y por supuesto tenemos un tema muy especial para cerrar la semana, porque la agricultura es uno de esos rubros fundamentales para la subsistencia de la vida, para la existencia de nuestro país, y la seguridad alimentaria es un derecho humano. De eso nos va a hablar esta noche el señor ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz. Bienvenido, ministro, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gusto saludarte y estar contigo y todo el equipo de GenTV. Y por supuesto un saludo a nuestro querido pueblo salvadoreño y en especial a los que sintonizan esta frecuencia en televisión abierta, ¿verdad? Y también por cable. Que esa es la buena noticia que tenemos desde hace algunos días, que ya estamos en la señal de cable Tigo. Ya estábamos en Claro, hoy ya estamos en Tigo, es decir que ya completamos ese amplio círculo que se ve potenciado además por la internet, porque nos ven y tenemos reportes desde Francia, Australia, en Estados Unidos, cualquier cantidad. Qué bueno, Luis, porque el país necesita medios alternativos, necesita nuevas opciones, porque hay demasiada desinformación y GenTV es uno de esos espacios nuevos que tiene la sociedad para fortalecer nuestra democracia informativa. Y justamente ese es el compromiso y el reto que hemos asumido desde ya casi vamos a cumplir un año, imagínese usted. Qué bueno. Por supuesto que el gran reto es poner en agenda esos temas que la ciudadanía necesita saber, merece saber, porque es un derecho humano estar bien informado. Y, por supuesto, el tema de la agricultura es un tema fundamental. Tengo entendido, señor ministro, que estuvimos representados por su persona en un encuentro muy importante. Tenemos una nota y de eso queremos hablar, que nos cuente cuáles fueron los resultados de esta importante reunión. Pero antes tenemos una nota para que nos ilustre y nos ubique, nos ponga en perspectiva la temática de esta noche. ¿Cómo no? El ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, participó en la 41 sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la FAO, que se llevó a cabo en Roma, Italia, del 13 al 18 de octubre pasado. En esta ocasión, el ministro expuso los avances en materia de alimentación mediante la aplicación de la Política Nacional y Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural y el Sistema Universal de Protección Social, así como otras iniciativas de la institución. Actualmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa una ley de soberanía alimentaria y nutricional que es apoyada por este ministerio y por más de 200 organizaciones sociales, indígenas y campesinas. El Ministerio de Agricultura también se encuentra en la discusión y construcción de la política y el sistema de acopio y comercialización en El Salvador, como parte de las medidas estructurales que se están llevando a cabo para contribuir a la estabilización de los precios de los granos básicos en el mercado. Esta política tiene como finalidad asegurar que las familias salvadoreñas tengan abastecimiento y estabilidad en los precios de la canasta básica. Bueno, de estos y otros temas vamos a estar conversando esta noche, señor ministro, y quisiéramos comenzar justo con eso. Entendemos que, como dice la nota, del 3 al 18 de octubre se realizó la 41ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, en Roma, Italia. ¿En qué consistió esta sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, ministro? Bueno, en efecto, estuvimos presentes como ministro de Agricultura junto con una importante cantidad de ministros que llegaron de todos los continentes. La representación de América Latina fue muy grande. Decirle que esta comisión cumple 10 años de trabajo por mandato de las Naciones Unidas y es una instancia que funciona con la FAO, que es digamos, la organización de las Naciones Unidas que se ocupa de la agricultura y de la alimentación. Entonces este encuentro tuvo, digamos, dos aspectos relevantes que produjeron acuerdos y
y nuevas pautas para seguir adelante. La primera era hacer un informe y un balance de qué es lo que ha pasado en el mundo en estos 10 años. Y un dato importante para El Salvador o para los salvadoreños y salvadoreñas es que cerca de unos 300 millones de personas han dejado de padecer hambre en estos últimos 10 años a partir de los esfuerzos que se han desarrollado con estos mecanismos. Vamos a ver, pero esto significa, ministro, que, digo, esto es una buena noticia para todo el mundo en el sentido de que entiendo que hace algunos años había cierta preocupación ya con carácter de emergencia en el sentido de que la seguridad alimentaria de miles y miles de personas estaba siendo amenazada y por lo tanto el riesgo a la vida que esto significa que esto de alguna manera podría estar entrando en un proceso de reversión. Sí, bueno, esa es una parte. Y la otra parte era mostrar los avances que 3 países han destacado en la adopción de las normativas voluntarias que se han creado a través de la FAO y de las Naciones Unidas en el mundo a propósito de desarrollar políticas y normas en los respectivos países para hacer de la seguridad y de la soberanía alimentaria una política permanente, sostenible, estructural en la sociedad. Y se seleccionaron 3 países. Y precisamente yo ya había declinado 2 invitaciones a Roma, primero porque tenemos mucho trabajo que hacer, estamos iniciando el gobierno, y segundo porque debemos de también aplicar como corresponde nuestra política de austeridad. Pero en esta, El Salvador había sido seleccionado junto con la India y Jordania como los países que han destacado en el mundo por los avances. Esto es un orgullo para nuestro país y expresión del éxito de los esfuerzos que desde 2009 viene realizando el primer gobierno del FMLN y profundizándolo hoy en este segundo gobierno que preside nuestro compañero presidente Salvador Sánchez Serén. Entonces me correspondió el honor en nombre del país hacer un discurso, una presentación en qué consisten los esfuerzos, las políticas, los planes de trabajo y los proyectos que realiza El Salvador para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria. Vamos a ver, pero me gustaría que nos detuviéramos ahí un instante. O sea, significa que la FAO, que es el organismo de Naciones Mundial Unidas especializado sí. en el tema de alimentación, sí. está reconociendo los esfuerzos que se están haciendo aquí. Pero digo, quiero hacer énfasis en esto porque muchos sectores aquí, sobre todo la oposición y los voceros del caos que les hacen coro, hablan de que no está pasando nada bueno aquí en el país. No. Aquí hay una clara muestra de que eso no es así. No es así, y es más, como antes de llegar como ministro de Agricultura, yo presidí la Comisión Agropecuaria, he tenido mucho contacto con altos funcionarios de la FAO que han visitado el país precisamente para ver los avances que hemos desarrollado con el Frente Parlamentario contra el Hambre, el proyecto único de ley que hemos consensado con la sociedad civil y los partidos políticos para tener una ley de soberanía y seguridad alimentaria en la Asamblea, el plan de agricultura familiar, que bueno, yo creo que lo que ha pasado en esta 41ª sesión es un reconocimiento al éxito que el plan de agricultura familiar ha dado. Comentarle
comentarles que como resultado de esto, 2012-2013 han sido años muy importantes en la producción de alimentos en el país. Ahora, ministro, preparando esta entrevista, tuvimos acceso a la participación que usted tuvo en ocasión de haber sido seleccionado en nuestro país como uno de las tres muestras junto a la India, en el sentido de plantear cuál es el centro del esfuerzo que se está haciendo. Entiendo que su planteamiento se fundamentaba en que la seguridad alimentaria es un derecho humano. Exactamente. Y entiendo que esto generó mucha discusión. Claro, es que el planteamiento que se ha venido desarrollando en el país, y precisamente hay un fundamento constitucional que está expresado en el artículo 1 de la Constitución, que el origen y el fin del Estado salvadoreño es la persona humana. Bueno, siendo la alimentación una expresión de un estado de calidad de vida como uno de los componentes del bienestar de la persona, la seguridad alimentaria en el país está definido cuando se traza toda la política del plan de agricultura familiar y la política de mejora al incentivo del paquete agrícola, tiene en el fondo el reconocimiento de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, que la alimentación constituye uno de los pilares de los derechos humanos fundamentales, ¿verdad? En ese marco, pues yo no le encuentro una explicación más exquisita al tema que las actuaciones de nuestro gobierno se circunscriben en el marco de la garantía a esos derechos humanos, el que nuestro pueblo tenga una alimentación adecuada. Ahora, es muy interesante porque la ciudadanía puede estar pensando, y quienes nos ven que sabemos, yo sé que es mucha gente muy inteligente, con mucha capacidad de discernir, deben estar diciendo, bueno, pero es que eso así es. Y les debe parecer hasta obvio, pero, ministro, y eso nos gustaría que le explicara a la ciudadanía, hay otros enfoques que no ven así esta realidad. Por supuesto, precisamente hay una corriente, porque este generó un debate muy importante en el seno de esta asamblea, porque hay un enfoque mayoritario que reconoce que la alimentación, la seguridad alimentaria y la alimentación adecuada es un derecho humano y debe de tener su legislación y su marco de acción, y su ámbito de acción debe de tener estrictamente enfoque de derechos, versus una corriente que cree que el tema de la seguridad alimentaria es también un tema de mercado, es un problema de mercado y que por tanto se debe resolver en términos de ver oferta y demanda. Pero claro, si solo lo vemos desde oferta y demanda, algunos podemos... Eso es verlo como simple mercancía. Exactamente. Cuando estamos hablando de que es algo fundamental para la vida. Claro, pero cuando esté el apetito de ganancia de por medio, que es una ley fundamental del capitalismo y mucho más exacerbado en el neoliberalismo, nosotros no podemos pasar por alto que ese concepto entonces se fundamenta en que quien tiene dinero, que compre. El que no tiene dinero, ese es su problema. Entonces, un gobierno que se precia de ser democrático, un gobierno que se precia de ser representativo de los intereses de la mayoría de la sociedad, no puede desconocer el carácter de derechos que tiene la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, claro, genera debate, como es normal en un mundo plural, ¿verdad? Y máximo en organismos como el de las Naciones Unidas, donde se debate, y muy interesante, porque
en este punto, además de los gobiernos que estuvieron, digamos, como objetando el enfoque, de profundizar el enfoque de derechos con el tema de la alimentación, y yo quizás quisiera hacer en esto un apartado, y es que el tema de el enfoque de mercado versus el enfoque de derechos es que ya algunos países han tenido problemas con la OMC, como es el caso de la India, que valora que las actuaciones del gobierno en favor de la seguridad alimentaria es una práctica desleal del comercio. Entonces, un poco hemos vivido nosotros esa experiencia aquí, ¿verdad? Pero yo me quiero referir a la India porque es un país grande. Es una potencia mundial. Es una potencia y tiene unos esfuerzos extraordinarios que nos mostró en la presentación el ministro de la India. Y entonces estos dos enfoques, por supuesto, concurren en un ámbito de representación mundial. Pero también quiero destacar el papel de la sociedad civil organizada. Yo quiero comentarles, estuvimos representados la sociedad civil, allá me enteré estando en Roma que nuestra representante es una compatriota, Ana Iris, que trabaja para Oxfam. Y entonces Oxfam es una de las organizaciones de la sociedad muy poderosas en estos ámbitos, y por medio de ella pude darme cuenta cómo la sociedad civil, que estaba representada de todos los continentes, había representación ahí, tanto del mundo desarrollado como de los países en vías de desarrollo. La sociedad civil está teniendo un protagonismo importante en estos debates y aunque no vota, pero su voz se hace sentir y juega un papel. Asimismo están representados los productores y me pareció interesante que los productores representados en esta 41 asamblea no estuvieron del lado de la posición de mercado, sino que asumieron una posición de reconocimiento también a que el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional debe de tener un enfoque de derechos. Ahora, la gente puede decir, bueno, ¿y de qué sirven estas declaraciones? ¿Y de qué sirve que se pongan de acuerdo en que si es un derecho o no es un derecho? Pero debemos entender, ministro, que de estos organismos, de este organismo en específico, es donde surgen las directrices mundiales. Sí. De cómo se debe enfocar tal o cual tema, en este caso la seguridad alimentaria. Sí, correcto. Y entonces el hecho de que la voz de que habla de que la seguridad alimentaria es un derecho humano tenga una preponderancia, implica que también el mundo se va a enfocar hacia esa forma de pensamiento, sí, y no a quedar a expensas del mercado. Sí, yo justamente, Luis, sobre ese tema tengo la opinión que la he expresado en algunos discursos de eventos en los que he tenido que participar como ministro, pero que lo he venido sosteniendo también desde que era diputado, es que el tema de la seguridad alimentaria, además de cumplir una finalidad esencial de derechos humanos y de derechos a las personas, en este caso de nuestros compatriotas y de todos nosotros. Además, es un tema que vincula el factor político de la gobernanza. Una población que no tiene garantizados los mecanismos para su alimentación es una población expuesta a la inestabilidad política. Ese es un tema. Y el otro tema es que bajo el esquema que estamos desarrollando en el país de agricultura familiar, potenciando las capacidades de la familia para que la familia sea capaz no solo de producir para la subsistencia, sino la familia generando excedentes para mejorar su calidad de vida, la familia entrando en las cadenas, encadenando y entrando al circuito de la comercialización. Entonces tenemos allí
también un factor de dinamismo económico en el sector primario de la economía nacional. Entonces, concurre todo esto Claro. en un conjunto que le da consistencia integral al trabajo de la seguridad alimentaria que desarrollamos con el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural. Esta mañana he tenido una reunión con la cooperación japonesa, quien nos está ayudando a desarrollar el proyecto Horti Oriente, que es el desarrollo de la producción de hortalizas en la zona oriental. Y me llevaron un informe de los avances que llevamos en ese proyecto, que vamos a ejecutar durante 4 años en municipios de San Miguel, Usulután, Morazán, en estos años. Y se ve cómo estamos no solo llegando a generar las capacidades para producir las hortalizas como tal, sino a producirlas con calidad y con inocuidad, de tal suerte que se puedan vender en las principales cadenas de comercialización. Es decir, no solo en los mercados tradicionales, sino que también ya tienen abierto un nicho, construido un nicho para participar. Por ejemplo, ya hay un convenio importante y de hecho se empezó ya a vender en la cadena Super Selecto. Esto es importante porque estamos desarrollando capacidades en el productor allá en Oriente, en el pequeño productor, y que en conjunto, en cooperativas o en asociaciones de pequeños productores, porque hay que recordar que nuestro país es un país de minifundios, aquí se desapareció el latifundio, entonces son pequeñas parcelas de producción. Estas familias están entrando en los circuitos de la comercialización y con ello estamos cambiando su situación, estamos cambiando la calidad de vida y ellos contribuyendo, porque en el informe, por ejemplo, hay un análisis detallado de cuánto dependemos de las importaciones de Guatemala, de Honduras y de Nicaragua. Y el hecho que desarrollemos capacidades para los principales circuitos de la distribución y comercialización de los productos indica también que tiene un impacto en la balanza comercial porque reducimos las importaciones de estos productos, de estas mercancías que están produciendo nuestros campesinos. Y la ganancia se queda en los productores locales. Claro, como decía un pequeño agricultor, y la ganancia nos permite garantizar que nuestros hijos puedan seguir estudiando, nuestros hijos se puedan seguir formando, ¿verdad? Yo tuve un encuentro con una familia en Guatajiagua que son productores que los fuimos apoyando durante todo un programa PESA que se desarrolló y que ahora seguimos con el plan de agricultura con ellos, donde me decía el joven padre de un muchacho, me dice, cuando yo le pregunté cómo has desarrollado tú las destrezas, porque él puede, él produce repelentes naturales para combate de plaga, produce minerales en líquido, ha aprendido a seleccionar la materia prima de la roca para producir minerales que necesita orgánicamente sus cultivos. Y entonces me dice, bueno, yo tengo 7 años de estar recibiendo la asistencia técnica del CENTA y de la FAO, y me dice, eso me ha permitido manejar toda esta capacidad. Pero yo quiero, me dice a la par, que mi hijo sea agrónomo y que pueda él entonces después dirigir el negocio de la familia. Ellos producen hortalizas, producen papayas, producen plátanos. En un lugar, Luis, que el resto del país ignora que existe. Allá hemos ido desarrollando esas capacidades y las estamos desarrollando. Y es que no cabe duda que los salvadoreños y salvadoreñas tenemos buena mano para la agricultura. Solo falta darles las herramientas y las técnicas para que esto pueda mejorar.
Tenemos opiniones que hemos recogido a través de la web. Quiero repetirles la pregunta que hemos estado haciendo durante este día para que, pues si quieren, puedan seguir participando. Ya tenemos muchas participaciones. La pregunta es, creo que la vamos a poner en pantalla, ¿no es cierto? ¿Cómo valora los esfuerzos del gobierno para potenciar la agricultura y la seguridad alimentaria? Eso preguntamos este día a través de las redes. Y cuando regresemos vamos a conocer sus opiniones. Estamos conversando con el ministro de Agricultura y Ganadería. Ya regresamos luego de estos importantes mensajes. Estamos conversando esta noche con el señor ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortiz, sobre los esfuerzos que se están haciendo en el país justamente para garantizar la seguridad alimentaria. Y en el marco de esta sesión de seguridad alimentaria mundial, también tenemos a cuenta que en el país aún no se aprueba la ley, ministro, la ley de seguridad alimentaria, ni se ha ratificado el artículo 69 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho a la alimentación adecuada y al agua. ¿Por qué es urgente aprobar estas normativas, ministro? Es por el mismo tema, porque cuando se aplica aquí a rajatabla de la manera más ortodoxa el consenso de Washington, la agricultura fue desmantelada totalmente. Bueno, uno de los actos de mayor barbarie contra la agricultura y la seguridad alimentaria la cometió el ex ministro Cabrales y el presidente Cristiani cuando desmontaron el IRA, porque justamente el IRA, que tenía, digamos, una connotación social importante y era una política de seguridad alimentaria a su manera en aquel entonces, era un obstáculo para desarrollar este enfoque de mercado de la venta y de la comercialización, mejor dicho, y distribución de los granos básicos. Que fue donde empezamos a importar como degenerado, ¿verdad? A importar, pero además de importar las enormes cantidades, este privilegio se le dio primero a 5 empresas. Creo que después se fue ampliando a 7, y es decir, por ley prácticamente y a la sombra del TLC, se consolidó el oligopolio en el manejo de los granos básicos, y son consecuencias que estamos pagando hoy en día con la volatilidad de los precios y además con la especulación. Entonces, bueno, ¿qué sucede? El tema es que la reforma a la Constitución instalaría en la Carta Magna el derecho humano a la alimentación, y eso no lo quiere el mercado. Es decir, los agentes económicos más importantes de este país rechazan que la Constitución salvadoreña tenga un enfoque de derechos con respecto a la alimentación, con respecto a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Por una parte. Por otra parte, porque además ellos consideran que este es un tema de negocios, ¿verdad? Igual que el agua. Bueno, con el agua ustedes han visto la última maniobra. Yo creo que el pueblo salvadoreño debe de tomar muy en cuenta esta. Eso que ha sucedido es nefasto realmente. Sí, de querer crear, por ejemplo, una autónoma para manejar el agua, donde decida prácticamente la ANEP, que es lo que pasa con la Superintendencia de Telecomunicaciones y Electricidad, que el superintendente prácticamente tiene limitadísimas facultades. Las facultades las tiene ANEP allí y otros asociados a ellos, ¿verdad? Entonces quieren hacer lo mismo del agua, para que en el futuro pueda beber agua
únicamente el que puede pagar, ¿verdad? Y si no paga, pues no hay agua. Verá cómo resuelve ese su problema. Y si no hay agua, no hay vida. Y si no Simple hay agua, y no hay vida. sencillamente. Y por el otro lado, estamos los ministerios trabajando por la recuperación ambiental. Estamos trabajando por la recuperación de suelo, por la recuperación hídrica, por la recuperación de procesos de acaparamiento de agua, mejor dicho, de reserva de agua, para que el país no entre en un estrés hídrico, digamos, complejo. Y que ¿verdad? pueda ser irreversible. Y que pueda ser irreversible. Y digo esto porque desde el ministerio precisamente estamos interviniendo ya en esto. Protección de suelos, recuperación de cuencas, trabajando en agroforestería, en forestería misma. Recientemente el fideicomiso de Fantel nos está por aprobar ya una inversión de $5 millones que vamos a ejecutar con el CENTA y la Dirección Forestal Cuencas y Riego para justamente trabajar el tema del cambio climático, para trabajar la mitigación de impactos a las sequías y la recuperación forestal y la recuperación de suelos en el país. Entonces, el mercado no quiere eso, porque en la medida que producimos aquí, que desarrollamos las capacidades de producir nuestros propios alimentos, siempre habrá una cantidad de cosas que no son producidas en el país, por ejemplo, manzanas, uvas, cosas de ese melocotones, porque incluso ya cerezas producimos nosotros. Incluso en el CENTA ya estamos desarrollando in vitro plantita de cereza con éxito ya experimental para producirla. Yo he visto la gran cantidad de variedades que tiene el CENTA en estos festivales para el buen vivir. Claro. Que ahí están llevándole a la ciudadanía, a la gente de las comunidades, todas esas variedades para que la gente las pueda adquirir. Exactamente. Entonces, bueno, entonces para el mercado esto no es bueno, porque el mercado puede ir a cualquier parte del mundo a comprar, ¿verdad? Y aquí, como tiene una estructura oligopólica, el negocio de los granos básicos, ellos determinan los niveles de precio. Precisamente, a propósito del reportaje inicial, hoy este día iniciamos el trabajo de una comisión para diseñar la política, y un sistema que nos permita contar con una red de almacenamiento, comercialización y distribución de granos básicos. Esta es una medida, la medida número 13 en el programa El Salvador Adelante, ¿verdad? Hemos iniciado a cumplir con este compromiso, que es un pedido de la consulta ciudadana al elaborar el programa de gobierno. Pero además es el cumplimiento de la competencia número 5 que tiene el Ministerio de Agricultura, según el reglamento interno del órgano ejecutivo, de que es el responsable de construir el sistema de comercialización de los granos básicos, ¿verdad? No de establecer precios, sino de un sistema. Entonces, en ese marco hemos instalado, afortunadamente, la convocatoria fue todo un éxito, llegaron las líderes de las principales asociaciones de productores del país, llegó la representación del PNUD, de la FAO, de la Procuraduría de Derechos Humanos, que tutela el derecho a la alimentación. Claro. Llegaron los sindicatos, la representación de los sindicatos del ministerio, que hay que involucrarlos en la política y en el trabajo de construir. Llegó la representación del Comité Pro Rescate del IRA, que tienen ideas que aportar en la construcción de este nuevo escenario. Pero esto contrasta con la actitud de los
partidos de oposición, principalmente del partido de la oligarquía, que rechaza el tema de la alimentación como un derecho humano. A eso se debe. Yo por eso he ocupado este tiempo de explicar, porque creo que el pueblo salvadoreño debe tomar en cuenta quién se está resistiendo a que haya una ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. Yo quiero comentarle al respecto. En los días que salí hacia esta conferencia en Roma, han llegado a mi oficina una enorme cantidad de cartas de organizaciones de base de la sociedad salvadoreña, pidiéndome a mí que se apruebe la ley de soberanía y seguridad alimentaria. Yo con gusto he estado leyendo estas cartas y voy a enviarle a la Asamblea Legislativa una correspondencia adjuntándole estos pedidos de la población, porque hoy ya no me compete a mí legislar, está en la cancha de la Asamblea. Y que se den cuenta los diputados que la sociedad salvadoreña está viendo este tema como un tema de mucha importancia. Y por eso es relevante que en la FAO a nivel mundial, la Comisión Mundial de Seguridad Alimentaria haya escogido a El Salvador dentro de los 3 países un reconocimiento de que está haciendo muchas cosas en favor de la seguridad alimentaria y nutricional. Ministro, ¿qué le parece si vemos lo que la ciudadanía también nos compartió a través de las redes de socialización? Repito la pregunta que hemos tenido durante todo este día para que la ciudadanía pueda participar. ¿Cómo valora los esfuerzos del gobierno para potenciar la agricultura y la seguridad alimentaria? Vamos a ver las respuestas. Dice Byron Hernández, no solo como política, sino desde el fortalecimiento de las instituciones involucradas para no solo asegurarlo por ley, sino también con mecanismos y acciones. Salva Rosales dice, el esfuerzo se está haciendo, sin embargo, si la derecha no es capaz de poner en primer plano la seguridad alimentaria nacional en lugar de los negocios, difícilmente se podrá salir adelante. Alejo Roque dice, algo se ha hecho, sin embargo, considero que hace falta reactivar el agro. Sería vital y una de las principales directrices que el gobierno debe aplicar. Ede Rome dice, la soberanía alimentaria debe ser uno de los temas principales que desde el gobierno, ya que la mayoría de la población en zonas rurales votaron en las pasadas elecciones por propuestas en este tema. Y aunque poco a poco se va trabajando, la gente nunca se conforma. Se necesita una ley de soberanía alimentaria en El Salvador. Jaime Amaya dice, se debe controlar los precios de la canasta básica e institucionalizar la producción de granos y verduras. Eric Rodríguez dice, hay que asegurar nuestra soberanía alimentaria y no depender de terceros. Además, una buena medida en temas como los granos básicos sería ponerle un techo a su precio para evitar que los especuladores de siempre se aprovechen de la situación y vendan los granos a precios exorbitantes. Ernesto Hernández dice, organismos que aseguren que a los que no les importa el hambre y la alimentación del pueblo sean castigados severamente. No se puede lucrar con el hambre. Ernesto, Tatucani, híjole, ahí sí no sé cómo se pronuncia. Nos dice, compañeros y compañeras, el problema de la alimentación no es el acceso a ellos. Si así fuere, todo estaría bien. El problema principal es la distribución de los mismos, mientras el gobierno solo haga proyectos y planes maquillaje. Víctor Manuel Ayala dice, excelente. Y la Vera Alfaro dice, excelente labor para apoyar al sector y asegurar la seguridad y la soberanía alimentaria. Estas son algunas, ministro, de las opiniones que hemos tenido, porque en realidad han sido muchas las opiniones que hemos tenido. La gente realmente ve como esto como un tema fundamental y la gente no se equivoca, la gente creo que lo tiene claro. Y hay un eslogan que dice, si en agricultura no hay comida. Es correcto. Yo estoy plenamente entusiasmado con los comentarios porque expresa que nuestro pueblo cada vez, nuestra sociedad cada vez toma razón y toma pleno conocimiento de lo que está pasando.
Coincido con los compatriotas que nos dicen que, bueno, hemos empezado, pero que hace falta trabajar más. Claro. Estoy plenamente de acuerdo. Y quiero decirle, mire, después de 20 años de destrucción sistemática de la agricultura nacional, después de 20 años de destrucción de la caficultura, de destrucción de la ganadería, de la acuicultura y pesca, es extraordinario lo que se ha logrado en estos 6 años que ya llevamos de enfoque nuevo. Sobre todo porque destruir es fácil, construir es sumamente difícil. Es muy difícil. Y precisamente yo quiero comentarle algo, porque había uno de los televidentes que dice que hay que fortalecer los mecanismos, y es cierto. Uno de los temas que nos hemos propuesto en el Ministerio, los titulares del Ministerio de Agricultura, es fortalecer las capacidades del CENTA. 1. 2. Que los técnicos no den orientaciones, den asistencia al productor in situ. Eso nos lo decían esta tarde los productores en esta reunión que le comento. Estamos trabajando en fortalecer la Escuela Nacional de Agricultura para que los agrónomos que salgan a partir de este quinquenio sean agrónomos que conocen los desafíos del cambio climático, sean agrónomos que conocen las nuevas tecnologías para la producción agropecuaria. En Europa y en Asia, por ejemplo, se está produciendo lo que se le llama la revolución blanca, que es la gran capacidad de producir bajo techo enormes cantidades de alimentos, bajo un control extraordinario del agua, los nutrientes, control total de plagas, inocuidad a un 99% de la producción. Entonces, porque también está este enfoque, ministro, que está desarrollando Cuba, que son los que prácticamente en los techos y en los patios. La agricultura urbana y periurbana. Exacto. Bueno, nosotros quiero informarle, qué bueno que me recuerda, Luis, hemos inaugurado el proyecto piloto de agricultura urbana y periurbana aquí, que inauguró el señor presidente Sánchez Serén en Panchimalco, y estamos ya por abrir otro espacio de trabajo en el municipio de Ciudad Delgado, que pronto lo vamos a dar a conocer al país, justamente para potenciar todas nuestras capacidades. Y como tú decías al comienzo, el pueblo salvadoreño tiene una vocación ancestral de agricultor, ¿verdad? Por algo nos dicen que somos hijos del maíz, ¿verdad? Sí. Es decir, nuestras culturas crearon el maíz, crearon el frijol y una cantidad de productos de la canasta básica, los ayotes, los pipianes, etc. En ese sentido, también quiero decirles que hemos iniciado un proceso despacio, pero va bien, de recuperación de los sistemas de riego y de llevar el riego para la producción en el corredor seco. Vamos a trabajar con microsistemas, procurando utilizar el riego por goteo como una técnica que nos permita usar racionalmente, usar mejor y más racionalmente el agua. De esto estamos recibiendo apoyo internacional, ¿verdad? En el municipio El Porvenir, en Santa Ana, estamos realizando una intervención con la cooperación coreana para un distrito de producción de arroz bajo riego, con técnicos especialistas de Corea que generosamente están ayudándonos. Hay una asociación de productores de arroz. Allí esperamos hacer uno de los mejores esfuerzos de producción de alto nivel en rendimientos y calidad del arroz, ¿verdad? Pero igualmente estamos trabajando todo un diseño
para ampliar el distrito de riego de Atiocoyo Norte. He tenido varias reuniones con ellos. Estamos trabajando en el Valle del Zapotitán. Ahorita estamos licitando equipos para reactivar 8 pozos y vamos a licitar pronto. Ya he sido autorizado para hacerlo porque este viene con recursos del Banco Centroamericano. Vamos a licitar la rehabilitación de la canaleta, o sea, el dique del proyecto Lempa-Caguapa, que es un sistema de riego también para la margen occidental del río Lempa. Y luego que estamos proyectando el trabajo de la rehabilitación, ya mandamos a proceso de licitación el proyecto de riego de San Rafael aquí en la zona de La Paz y 2 nuevos proyectos pequeños pero muy importantes, uno en San Miguel y otro en La Unión. O sea, estos son esfuerzos en respuesta a nuestros compatriotas que dicen hay que crear las condiciones, claro. Porque es cierto, tener solo declarada una política o legislada una determinada política, pero si no se tienen las herramientas y los instrumentos para trabajar, es letra muerta. Es letra muerta y es muy poco lo que se va a avanzar. Ministro, usted me ha recordado, sobre todo cuando nos referimos a la Asamblea Legislativa, me ha recordado un tema que yo sé que la ciudadanía está esperando una opinión suya, y tiene que ver con un préstamo de 30 millones que está pendiente de aprobación en la Asamblea y que no, bueno, hay un plazo y lastimosamente esa plata se puede perder, y que usted nos comente. Innovación, ciencia y tecnología. Cuando regresemos, ¿qué es lo que se puede perder si ese préstamo se pierde? Claro. Le invito a una nueva pausa, ya regresamos con más. Esto es Gente Ve Opiniones. Aquí le mostramos el otro lado de la información, de la realidad que usted necesita saber. Ya regresamos. Estamos conversando esta noche con el señor ministro de Agricultura y Ganadería sobre importantes temas que tienen que ver con la seguridad alimentaria. Y algo muy importante, bueno, se habla en el país de que hay que desarrollar la agricultura, que hay que devolverle esa capacidad que tuvo el país durante mucho tiempo y que lastimosamente fue desmontado, fue desarmado todo ese aparato, toda esa estructura que tiene nuestro país. Parte de eso es muy importante la agrotecnología, para el desarrollo de procesos agroindustriales. Entiendo que hay un préstamo que está siendo bloqueado en este momento en la Asamblea Legislativa de 30 millones de dólares. Ministro, ¿cómo valora usted la posición que tiene en este momento Arena y otros partidos de derecha al bloquear estos préstamos? Bueno, primero que es una posición antipatriótica. 1, 2, de no conmesurar lo que significa la innovación, la ciencia y la tecnología. Mire, en un mundo como el que vivimos ahora, interconectado, la única posibilidad que nosotros tenemos de insertarnos en ese mundo, ¿de qué nos sirve a nosotros tener un TLC con Estados Unidos, con Colombia, etcétera? Son cerca de 10 instrumentos comerciales los que tiene el país. Si no tenemos capacidad de ponerle valor agregado a nuestros productos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener apertura en mercados importantes si no tenemos capacidad de fortalecer la capacidad de investigación, de producción de tecnologías y de transferencia de la tecnología? Yo, cuando discutíamos el plan de innovación, cuando se nos dio a conocer en el gabinete el plan de innovación, ciencia y tecnología, le decía a mis colegas y compañeros ministros y ministras, este proyecto es la nave que conduce al futuro a nuestro país, porque con este proyecto nosotros
nos proponemos, y yo quiero decir que 30 millones es poquito, pero con esos 30 millones nosotros podemos preparar una generación de científicos que están triunfando en otros países, como por ejemplo el físico que fue a desarrollar las capacidades de láser para medir la glucosa en las personas, que está en Alemania, que ya está en proceso de síntesis, en la investigación que ha desarrollado exitosamente un muchacho de San Martín. Entonces, negarle las posibilidades esa es una inversión en desarrollo humano. Claro. Entonces, yo lo que pienso es que a la oligarquía salvadoreña no le interesa el desarrollo de nuestra sociedad. No le interesa que nuestros jóvenes, y en especial jóvenes muy talentosos, por ejemplo, hablaba yo con el señor ministro de Educación y me decía que tenemos un joven en Japón estudiando que no solo habla japonés ya, sino que ya domina el idioma ruso, lo está aprendiendo allá en una escuela japonesa, lleva altas calificaciones en el desarrollo. Y yo en una visita reciente que hice a Corea, me informaba uno de los representantes de nuestra misión que hay un joven salvadoreño que está estudiando en Corea, becado. En un año habla perfectamente el idioma coreano, que eso no es fácil, ¿verdad? Y además es clase A en los rendimientos. Bueno, entonces no podemos estar dependiendo solo de la cooperación internacional para formar, porque en muchos casos estos talentos, al no ver interés en el país, al no ver una política, se quedan por allá. Se quedan en otra tierra. Entonces, yo lo que creo es que hay un sentimiento antinacional en estos partidos que están rechazando este préstamo. Hay una ceguera, yo no diría miopía, una ceguera total de la importancia que tiene la innovación, la ciencia y tecnología. Yo le quiero pedir al pueblo salvadoreño que se movilice por las redes sociales, que se exprese, que se manifieste, que no le quitemos al país la oportunidad, ya que la banca internacional tiene la disponibilidad de ayudarle al país con este financiamiento en buenos términos, que va a tener un impacto. Si hoy no aprovechamos esta oportunidad, rezagamos 10 años, no sé cuántos años, el poder avanzar en desarrollar nuestro parque tecnológico agroindustrial, que ya hemos iniciado poco a poco. Estos fondos vendrían para desplegar todo una política con acciones, con instituciones, con recursos y fundamentalmente con la formación de talento humano. Perfecto, ministro, se nos ha acabado el tiempo lastimosamente. Yo sé que este tema da como para seguir hablando mucho, sobre todo porque se nos quedaron otros temas en el tintero, pero habrá más tiempo. Esta es una de muchas conversaciones que vamos a tener con usted en los próximos días. Muchas gracias, realmente. Eso esperamos. Muchas gracias, Luis. Y nuevamente mi saludo a la audiencia de Gen TV y muchas gracias al equipo que hace posible la transmisión del programa. A ustedes, amigos y amigas, les agradezco su sintonía. Quédense con la programación de Gen TV. Hay mucho más para todos y todas. Muy buenas noches.